Vale. ¿Se ve la pantalla bien? Perfecto, Elisenda, perfecto. Genial. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a Salva por invitarme, a los panelistas que me acompañan. Y hoy os vengo a hablar del manejo de las lesiones mamarias de potencial maligno incierto o B3. Vamos a hacer una actualización un poco de la bibliografía. Entonces, las lesiones histológicas mamarias con potencial maligno incierto se clasifican histológicamente como lesiones B3, como vemos en la tabla de la derecha. Son un grupo heterogéneo de lesiones cuyo inframuestreo puede enmascarar una lesión maligna. Además, hay la posibilidad de que coexista otra lesión maligna en el resto del parenquima mamario, tanto a distancia como alrededor. Hay un amplio rango de tasas de upgrade publicadas en la literatura, que es bastante heterogéneo y puede ser distinto para cada subtipo de lesión B3, pero en global se estima que está en torno al 10-35% para cáncer de mama. Se tratan de precursores no obligados de malignidad que si se dejan sin tratar, pues podrían desarrollar eventualmente una lesión maligna. Además, se ha visto que esta progresión a malignidad es baja y ocurre al cabo de un largo periodo de tiempo. Estas lesiones con atipia confieren un mayor riesgo acumulado a lo largo de la vida de las pacientes para desarrollar cáncer de mama, tanto uni como contralateral. Se estima que puede estar en torno al 4% a los 10 años, llegando a ser hasta del 25% a los 25 años. Este es un poco el índice de la charla que seguiré. Hablaremos sobre el riesgo de desarrollar cáncer de mama, si hay modificadores de riesgo, si hay algún cáncer de mama que sea específico tras el diagnóstico de estas lesiones. Haremos una breve resumen de las recomendaciones y las 9 guías y luego hablaremos sobre qué tipo de seguimiento radiológico hacemos y unas pinceladas sobre las perspectivas futuras. Empezando sobre el riesgo que tienen estas lesiones, pues bien, sabemos que aumentan el riesgo para desarrollar cáncer de mama, que este riesgo difiere en base a la presencia de la atipia o no en este tipo de lesiones y que las que tienen atipia tienen un riesgo incrementado hasta 4 veces superior comparado con las lesiones sin atipia. Em, Vemos que este aumento relativo del riesgo, comparado con la población general, si estratificamos por subtipos de lesiones, vemos que la hiperplasia ductal atípica confiere un riesgo aumentado entre 4 y 5 veces superior. Y en el caso de las neoplasias lobulillares, en el caso de la hiperplasia lobulillar atípica, estaría también en torno al 4-5. Y en el caso del carcinoma lobulillar in situ de subtipo clásico, es un riesgo relativo 8 o 10 veces superior. En el caso de la atipia de epitelio plano estaríamos hablando de un riesgo relativo 1 o 2 veces superior y en el caso de las lesiones papilares y cicatrices radiales, en el caso de que no estén asociadas a atipia, este riesgo no se ve incrementado. Si hablamos del riesgo acumulado, vemos que sobre todo se dan aquellas lesiones que tienen más riesgo. Vemos que en el caso de la hiperplasia ductal atípica estaría en torno al 30% a los 25 años y en el caso de las neoplasias lobulillares en torno al 15% a los 15 años y al 35% a los 35 años. Todo esto hace que este subgrupo de mujeres tengan un riesgo intermedio a lo largo de su vida para desarrollar cáncer de mama. Y como hablaremos posteriormente, pues quizás tenemos que plantear seguimientos alternativos al cribado poblacional. En cuanto a los factores modificadores del riesgo, empezamos por la edad al diagnóstico. Basado en los modelos de riesgo actuales, vemos que en las mujeres posmenopáusicas el riesgo relativo a los 5 o 10 años es superior que en una mujer joven. En cambio, las mujeres jóvenes o premenopáusicas, una vez se ha diagnosticado este tipo de lesiones, tienen un mayor riesgo acumulado, es decir, de por vida, debido al mayor tiempo de exposición y seguimiento que les hacemos. Si seguimos con la historia familiar de cáncer de mama, también se ha probado que el riesgo relativo con las mujeres con antecedentes familiares es de 8,9 versus aquellas que no tienen antecedentes o historia familiar amplia, que es de 3,5. En el caso de la densidad mamaria, este tema es un poco controvertido. Si bien no se ha visto relación entre la hiperplasia ductal atípica u otras atipias,
Se ha visto que mujeres con mama densa quizás sí que tienen mayor probabilidad de desarrollar una hiperplasia lobulillar atípica, pero solo se cita en algún artículo y un poco eh, con pinzas. Después los patólogos sí que han descrito que a mayores focos de atipia que se encuentran en estas lesiones, a los 25 años se puede desarrollar un cáncer de mama con mayor frecuencia que si solo se diagnostica un foco de atipia. Y luego teníamos los factores que quizás podrían ser preventivos, ¿no? Que sería la prevención farmacológica primaria, que es una vez se ha diagnosticado a estos pacientes y tenemos un diagnóstico, pues les podemos ofrecer un tratamiento antihormonal. La mayoría solo son efectivos frente a cánceres receptor hormonal positivo y se ha probado que reducen el riesgo de cáncer de mama a los 10 años en torno al 13,5%. Además, en mujeres con atipia y carcinoma lobulillar in situ. Perdonad que... Vale. Entonces, en estas guías que hablaremos más detalladamente posteriormente, se ha visto que en mujeres premenopáusicas les podemos ofrecer 5 gramos orales de tamoxifeno durante 5 años si no tienen riesgos como enfermedad tromboembólica o cáncer de endometrio. Y en las mujeres posmenopáusicas se les puede ofrecer un tratamiento durante 5 años con inhibidores de la aromatasa si tienen un buen manejo de la densidad ósea. En el caso del roloxifeno, se ha visto que es menos efectivo que el tamoxifeno para la reducción de cáncer de mama, pero tiene por contra menos efectos secundarios que este y podría ser una alternativa en las mujeres premenopáusicas. Hay limitaciones, ya que, como bien comentábamos antes de la sesión, como estas mujeres no les estamos diciendo que tienen una lesión maligna, pues puede haber poca adherencia al tratamiento. Se estima que en la práctica clínica diaria está en torno al 4%. En cambio, en los ensayos que sí que prueban la eficacia de estos tratamientos, se ha visto que la adherencia al tratamiento era del 75%. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si pasamos a ver si hay algún cáncer de mama que sea específico ligado al diagnóstico de estas lesiones, pues bueno, primero nos tenemos que remontar a la teoría que plantean los patólogos, que es la hipótesis del desarrollo del cáncer de mama. Hay dos vías posibles, la vía del receptor hormonal positivo y la vía del receptor hormonal negativo. La vía del receptor hormonal positivo está relacionado con la ganancia del cromosoma 1 y la pérdida del cromosoma 16 y como vemos aquí empiezan a aparecer diferentes lesiones de TES, como la atipia de epitelio plano, la hiperplasia ductal atípica y aunque son precursores no obligados, pero a largo plazo pueden acabar desarrollando un carcinoma ductal in situ de bajo grado o al cabo de muchos años podrían desarrollar un cáncer invasivo de subtipo luminal. Por contra, la vía del receptor hormonal negativo es mucho más proliferativa y agresiva. Esto es mucho más complejo que lo que se muestra en esta tabla, pero bueno, para que tengáis una foto de lo que podría estar ocurriendo en la mama. Se publicó este artículo en 2016, donde se estudiaron 13.000 mujeres que fueron biopsiadas por lesiones tanto asintomáticas como mamográficamente asintomáticas. Se vio que la media de años del desarrollo del cáncer fue de 8,8 años en mujeres con hiperplasia atípica, para el in situ unos 4 años y para el infiltrante unos 9 años. Además, vieron que la mayoría de cánceres se desarrollaban en la misma mama del diagnóstico, que la mayoría eran ductales y que el perfil inmunohistoquímico eran lesiones de bajo grado con receptores hormonales positivos ER2 negativo. En este otro estudio de 2022 se valoró si después de la exéresis quirúrgica hacía falta un seguimiento y por cuántos años. Pues bien, de 616 mujeres incluidas, 110 tenían lesiones de 3 biopsiadas con aguja gruesa, con una media de seguimiento de 43 meses. Un 3,6% desarrollaron cáncer de mama invasivo durante el seguimiento que hicieron y la mitad desarrollaron un in situ durante los 2 primeros años y la otra mitad un cáncer invasivo a los 8 años. Y estas además tenían otros factores de riesgo como una historia familiar asociada. También vieron que la mayoría de estas lesiones eran asintomáticas y que no había un beneficio hacer un seguimiento clínico aislado de estas pacientes.
En este otro estudio, que estudiaron a 700 mujeres con una media de seguimiento de 52 meses, vieron que aproximadamente un 10% desarrollaron un cáncer de mama y que la mayoría de estos cánceres eran ipsilaterales, a diferencia de la atipia de epitelio plano, que la mayoría fueron en la mama contralateral. Además, un punto importante de este estudio fue que vieron que no había diferencias significativas entendiendo el manejo terapéutico que se había hecho, es decir, se habían hecho cirugía, exéresis asistida a vacío o un seguimiento en cuanto a qué tipo de cáncer desarrollaban y en cuánto tiempo. Entonces, como resumen de este bloque, la mayoría de cánceres se van a dar en la mama ipsilateral, pero también puede haber contralaterales. No hay diferencias en cuanto a tamaño tumoral y afectación axilar. La mayoría de tumores van a ser receptor hormonal positivo, por eso la importancia de la prevención farmacológica primaria. Los tumores suelen ser de bajo grado histológico y el tiempo del desarrollo del in situ fue menor al del cáncer invasivo, un poco apoyando esta teoría patológica que se nos proponía. Y el tipo de manejo terapéutico, pues no influye en qué tipo de cáncer se va a diagnosticar, si in situ o invasivo, ni el timing. Si pasamos a las recomendaciones de las nuevas guías, está basado en estas guías publicadas en la European Journal of Surgical Oncology el pasado 2024 y hablaremos un poco de estas lesiones. Empezando por la hiperplasia ductal atípica, se trata de un pequeño foco de proliferación clonal epitelial intraductal de bajo grado, menor o igual a 2 milímetros, a diferencia del en caso de que fuera mayor a 2 milímetros, ya estaríamos hablando de un in situ de bajo grado. Son lesiones que se suelen manifestar en forma de microcalcificaciones en la mamografía y que la tasa de upgrade total está en torno al 22%. En cuanto al valor predictivo de la biopsia asistida a vacío, para determinar la etiología final de esta entidad está en torno al 80%. En este caso, las técnicas funcionales tienen un alto valor predictivo negativo para excluir malignidad, tanto en el sitio de biopsia como en el resto del parénquima mamario. Además, hay unos factores predictores de upgrade que en 2021 se publicó en este artículo, que pueden ser tanto radiológicos, pues como es lógico que haya una poca cantidad muestral y todos sabemos que hay más inframuestreo en las agujas gruesas que no en las agujas de mayor calibre, que queden microcalcificaciones residuales después de la BAV o que tengamos otros hallazgos de sospecha como un nódulo en mamografía o ecografía o que en la resonancia magnética haya una captación tipo masa asociada, con restricción a la difusión. Bueno, todos estos hallazgos que nos pueden hacer pensar que hay una discordancia radiopatológica. Si el tamaño es mayor a 15 milímetros, y luego hay otros factores clínicos como la edad, que sea superior a 50 años, o histológicos, que tengamos multifocalidad de estos focos de hiperplasia ductal atípica en la biopsia. Las recomendaciones actuales, hasta ahora veníamos diciendo que la hiperplasia ductal atípica siempre había que ir a cirugía. Eh, Sigue siendo la opción preferida, pero se empieza a plantear que en lesiones pequeñas, menores de 15 milímetros, se puede optar por una exéresis asistida a vacío y que incluso en aquellas de mayor de 15 milímetros, pues se puede considerar esta opción en el comité multidisciplinar. En el caso de la atipia de epitelio plano, se trata de una alteración clonal dentro del espacio espectro de lesiones columnares en la unidad terminal ducto lobulillar. Como vemos en la imagen inferior, tenemos el ducto normal y luego empezamos a tener estos cambios de células columnares que a nivel patológico se clasifican como B2, es decir, benignos. Cuando aparece la atipia es cuando llamamos la atipia de epitelio plano. En la mamografía se ven como calcificaciones amorfas agrupadas o dispersas y la evidencia sobre la atipia de epitelio plano pura es un poco limitada. Pero en 2021 se publicó este análisis donde se identificaron que la tasa de upgrade para la atipia de epitelio plano pura en la aguja gruesa después de cirugía y tras un seguimiento de 2 años se vio que estaba en torno al 5% para el cáncer de mama, un 1% para el invasivo y un 2% para el in situ. Además, se vio que si se extirpaban el 90% de calcificaciones visibles de mamografía, el upgrade estaba en torno al cero. Entonces, las recomendaciones actuales son que en la atipia de epitelio plano, si la exéresis es concordante con la patología y todo, se puede plantear un seguimiento.
En caso de que haya otro tipo de lesiones atípicas concomitantes, pues hay que valorar si hacer una exéresis asistida a vacío o en caso de que sean lesiones muy grandes, plantear la cirugía. En el caso de la hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma lobulillar in situ de tipo clásico, estos se engloban dentro del término de neoplasias lobulillares. Se tratan de células discoesivas con núcleos excéntricos y vacuolas intracitoplasmáticas que clásicamente tienen una pérdida de expresión de la ecaderina. Se dice que mamográficamente pueden ser ocultas, es decir, que no se correlacionen con ninguna lesión o, en el caso del carcinoma lobulillar in situ, que se empiecen a correlacionar con microcalcificaciones debido a una comedoconecrosis que se empieza a producir. Además, tienen mayor tasa de multifocalidad y bilateralidad. En un metaanálisis del 2020 se identificaron tasas de upgrade para malignidad en torno al 3%. Si se estratificaba según qué tipo de lesión, veíamos que era superior para el carcinoma lobulillar in situ de tipo clásico en torno al 6%. Las recomendaciones actuales es que si tenemos correlación radiopatológica y no hay más lesión sospechosa, podemos optar por la exéresis asistida a vacío. En caso de que, bueno, si hay correlación, no hace falta la cirugía, que antes en muchos casos sí que se planteaba, y si hay una discordancia radiopatológica, pues sí que tenemos que hacer mayor muestreo con exéresis asistida a vacío o plantear en algunos casos biopsia quirúrgica. En cuanto a las cicatrices radiales, se trata de una lesión estrellada con un núcleo central fibroelástico, conductos y estructuras lobulares periféricas orientadas de forma radial. Por eso da esta imagen en mamografía de distorsión en tomosíntesis. En ecografía puede no tener traducción o si la tiene puede ser en forma de un área hipocoica mal definida con sombra acústica que puede parecer sospechosa y en resonancia típicamente no asocian captación de contraste. El predictor de la tasa de upgrade de este tipo de lesiones es que asocien atipia, que es poco frecuente, pero se puede dar. En un metaanálisis del 2019 vieron que el riesgo de upgrade disminuía, como es lógico, a mayor calibre de aguja usado en la biopsia asistida a vacío y a mayor número de especímenes. Y que si no tenía tibia estaba en torno al 1% esta tasa de upgrade, pero cuando se muestreaba con agujas de menor calibre o bien esas lesiones asociaban a tibia, pues podría oscilar entre el 2-28%. Las recomendaciones actuales es que si tenemos una lesión, una cicatriz radial o una lesión esclerosante compleja sin atipia, podemos optar por la exéresis asistida a vacío o en caso de que haya atipia, pues sí que se puede plantear si exéresis quirúrgica o, si es viable, una exéresis asistida a vacío. En el caso de las lesiones papilares, se tratan de lesiones benignas de arquitectura papilar, que clásicamente tienen un core fibrovascular que está pegado al ducto y están revestidas de un epitelio luminal y mioepitelio benignos. El mayor predictor de tasa de upgrade de estas lesiones es que asocien hiperplasia ductal atípica. En un metaanálisis publicado en 2021 identificaron que los factores predictores de upgrade radiológicos se asociaban pues, a que el radiólogo le diera una categoría BIRATS 4C o 5, que hubiera un nódulo o microcalcificaciones sospechosas en mamografía, que existiera una discordancia radiopatológica, una localización periférica, es decir, lejana al pezón, y un tamaño mayor a 10 milímetros como factores clínicos de upgrade que exista telorragia o una masa palpable. Entonces, las recomendaciones actuales son que en caso de que no asocien atipia, se pueden manejar con una BAV o una exéresis asistida a vacío y si se extirpar completamente, pues hacer controles. En caso de que asocien atipia, sí que se sigue recomendando hacer cirugía porque el patólogo también puede examinar mejor la pieza y no incurrir en una infraestimación de esta lesión. En el caso de la papilomatosis múltiple, como se ve que el riesgo está bastante más aumentado a largo plazo para desarrollar cáncer de mama, pues sí que se recomienda una vigilancia activa a largo plazo.
Esta diapositiva solo es para ejemplificar que las guías han ido cambiando. A la derecha de la imagen tenemos las guías alemanas del tercer consenso que fueron publicados y actualizados en 2023. Vemos que antes igual se planteaban más lesiones de manejo quirúrgico y que actualmente se aboga más, tanto en las guías británicas como en el último consenso europeo, por intentar hacer un manejo con exéresis asistida vacío, es decir, desescalar en el manejo terapéutico de estas lesiones. ¿Qué tipo de seguimiento planteamos? Pues bien, en el segundo consenso internacional que se publicó en 2018, se comentaba que se deben comentar estas lesiones en el comité, que se debe hacer un control mamografíco a los 6 meses o al año, dependiendo de qué hallazgos encontrábamos, y hacer un seguimiento radiológico durante 5 años. Las guías británicas de la NHS dijeron que la frecuencia óptima y la duración de estos controles es poco claro y que hacen falta más estudios. Pero que sí que en este grupo de mayor riesgo que hemos comentado recomendaban una mamografía anual durante al menos 5 años. Este artículo recientemente publicado en 2024 sobre una cohorte británica, se estudiaron a 3.200 mujeres con diagnóstico de atipia entre 2003 y 2018 y se siguieron hasta 2 rondas de cribado posteriores al diagnóstico de atipia. Un tema importante aquí es que vemos que entre 2008 y 2010 se introdujo la mamografía digital y a partir del 2012 la atipia de epitelio plano se constituyó como una nueva entidad histológica. Entonces, esto puede explicar que el 78% de lesiones que vieron, las lesiones B3, estaban ligadas a microcalcificaciones. Entonces vieron que en los últimos años el diagnóstico de atipia aumentó, pero que contrariamente había disminuido el número de cánceres invasivos. Vieron que quizás esto, pues el hecho de que se había introducido la mamografía digital podía hacer que se diagnosticaran mejor y más microcalcificaciones y que quizás estamos incurriendo en un posible sobrediagnóstico, que la mejora de las técnicas diagnósticas con mayor calibre de aguja nos permite que no haya tanto inframuestreo alrededor de estas lesiones y como que aumentan las lesiones de 3, quizás podría explicar la disminución del diagnóstico de cánceres invasivos alrededor. Además, dijeron que la incidencia de cáncer de mama invasivo a los 3 años del diagnóstico de la atipia es baja y que esto se había visto más en los últimos años, que el control mamográfico anual a corto plazo quizás podría no ser beneficioso y que se necesitan más estudios para probar esto, y que la exéresis de vacío es igual de segura que la asociación quirúrgica para el manejo de la atipia. Después se hizo una revisión en torno a la resonancia como método de screening para estas mujeres que tenían un riesgo aumentado. Las diferentes sociedades, la American Cancer Society, se postulaba en contra de hacer screening con resonancia porque decía que había falta de evidencia en este subgrupo de mujeres con atipia, pero en cambio tanto las guías NCCN como la American College of Radiology sí que consideraban que la resonancia era un buen método de screening en estas mujeres, especialmente si había otros factores de riesgo presentes como la historia familiar de cáncer de mama. En este estudio se vio, bueno, era como una revisión sistemática de la literatura y lo que vieron es que en el subtipo de atipia, tanto para neoplasias lobulillares como de atipia de hiperplasia ductal atípica, la tasa de diagnóstico de cáncer estaba en torno a 11-22 cánceres por cada 1.000 resonancias realizadas, que era la tasa de diagnóstico de cáncer era mayor para el carcinoma lobulillar in situ que para el resto de grupos de atipia, que había una mayor tasa de falsos positivos y que la sensibilidad estaba en torno al 70%. Quizás se encuentra un poco lejos de los niveles de referencia requeridos como método de screening en este subgrupo, pero cabe decir que la mayoría de estudios no reportaban la sensibilidad y que las que lo reportaban quizás eran un poco antiguos. Luego, respecto a la mamografía con contraste como método de seguimiento, pues bien, ellos en este estudio de la Mayo Clinic se detectaron de 132 mujeres
con neoplasia lobulillar detectaron 6 cánceres mediante CEM. Los valores tanto de sensibilidad, especificidad como el valor predictivo negativo eran bastante elevados y la likelihood ratio era de 8,33. ¿Qué quiere decir esto? Que en este subgrupo de pacientes, en caso de tener una mamografía con contraste positiva, la probabilidad de asociar un cáncer de mama era elevada. En este otro estudio vieron que la mamografía con contraste era más sensible que la mamografía digital 2D, también con buenos valores de sensibilidad, especificidad y un alto valor predictivo negativo, y que no había valor en añadir la eco a este método funcional. Si pasamos ya a las perspectivas futuras, como bien sabemos, la inteligencia artificial nos va a ayudar o a hacer un apoyo en muchos casos. En el artículo publicado en el European Journal of Radiology, estudiaron si mediante árboles de decisión inducidos hechos mediante inteligencia artificial, si en casos de lesiones BRAF4 y BRAF5 que iban a resonancia, si la inteligencia artificial podía ayudar a discriminar qué lesiones eran más sugestivas de benignidad, cuáles eran más sugestivas de B3 o cuáles eran más sugestivas de malignidad, con una precisión en torno al 90% y altos valores de sensibilidad y especificidad. En este otro artículo del Nature Medicine publicado el año pasado, que es un artículo bastante importante llamado Screen Trials MRI Trial, donde se estudió esta herramienta de inteligencia artificial llamada AI Smart Density, que combinaba 3 modelos de inteligencia artificial basados en mamografía. Uno de los modelos miraba los signos sospechosos de cáncer de mama, otro miraba posibles signos de enmascaramiento de lesiones basados en textura mamográfica y otro en el riesgo de desarrollar cáncer de mama a largo plazo. Estudiaron a 10.000 mamografías que fueron negativas en la ronda de cribado anterior y 691 pasaron el lindar para ser cribadas con resonancia magnética adicional. De estas 691, 117 fueron recitadas y se diagnosticaron 44 cánceres, con una tasa de diagnóstico de cáncer de 64 por 1000 resonancias, que es bastante elevada. Ya como conclusiones finales, decir que las lesiones B3 son un grupo muy heterogéneo de lesiones, son precursores no obligados de malignidad, pero hay que tener en cuenta pues, esta vía de desarrollo de receptor hormonal positivo y que pueden desarrollar a largo plazo un cáncer de mama de bajo grado y receptor hormonal positivo, más in situ al principio y si dejamos que evolucionen a un carcinoma ductal infiltrante. En cuanto al riesgo de desarrollar cáncer de mama, es distinto según qué subtipo de lesión B3 y está más asociado a aquellas lesiones con mayor grado de atípico. Hay diferentes factores modificadores de riesgo y sobre todo tener en cuenta el factor protector que sería la prevención farmacológica. Además, con la implantación de la mamografía digital y las nuevas técnicas diagnósticas de biopsia, em, si bien nos ha servido para que no haya tanto inframuestreo ni infraestimación en estas lesiones y podamos diagnosticar algún cáncer que quizá antes se nos estaba escapando, podríamos estar igual incurriendo en un sobrediagnóstico. Lo planteo también para que luego lo discutamos. En cuanto al seguimiento radiológico, actualmente es controvertido y requiere de más estudios, pero actualmente lo que se suele hacer es un seguimiento mamográfico anual durante 5 años y asociar técnicas funcionales en aquellos casos quizá que tengan un mayor riesgo de cáncer de mama a largo plazo sobreañadido. Y finalmente, la inteligencia artificial puede tener un papel en la estratificación del riesgo mamográfico y nos puede quizás ayudar a seleccionar aquellas pacientes que sean candidatas a hacer un seguimiento con técnica funcional. Y esto es todo. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Elisenda. Ha sido una excelente presentación. Has hecho un resumen de la bibliografía súper extenso y súper bien hecho. Y la verdad es que has actualizado muchos de los temas que le preocupan al radiólogo, porque estas lesiones B3 realmente están en el candelero ya hace algún tiempo, ¿no? Bueno, pues a ver, hay algunas preguntas aquí en la audiencia. Voy a hacer alguna.
Por ejemplo, nosotros hicimos un protocolo de qué hacer con o sea, con calcificaciones que salía hiperplasia ductal atípica, si las superábamos todas o no, de forma, digamos, intuitiva, aleatoria, decidimos, mira, las que sean un grupo de menos de 7 milímetros, y escogimos 7, pues mira, porque sabes que casi todas estas las sacas, ¿no? Y de 1 centímetro también. Pues estas, si luego no quedan calcificaciones en la mamografía, ya no las superaremos, ¿no? Pero claro, tú has mencionado, por ejemplo, que hay ya estudios que están poniendo el dintel en 15 milímetros, ¿no? Que ya es un poco más difícil de quitar todas, se hace a veces, se consigue. Bueno, ¿cómo lo ves esto? Porque claro, a mí me preocupa un poco, ¿no? Si uno de los ítems del tema este ha sido que en el carcinoma in situ uno de los problemas es que eh, funciona a saltos, ¿no? Es decir, puedes tener un trozo de conducto libre de enfermedad, otro trozo con carcinoma in situ, otro trozo con hiperplasia ductal atípica. Entonces, Ujú. ¿qué pasa? ¿Dónde ponemos el...? A ver, a mí el ENDAR de 15 milímetros me parece óptimo. Al final, la exéresis asistida de vacío lo que pretende es simular una biopsia quirúrgica, sacar lo equivalente a unos 4 gramos de tejido, por lo que estaríamos muestreando bastante bien la zona de alrededor y además nosotros podemos ver que exactamente pues, nos hemos llevado todas las calcificaciones que se veían inicialmente. Entonces, yo lo veo que es una buena línea por donde seguir y obviamente habrá que ver resultados a largo plazo, pero de momento parece ser, bueno, en las guías británicas allí se lleva haciendo desde hace bastante tiempo y sus resultados son francamente buenos. Muy interesante. ¿Hacéis resonancia en estas pacientes? O sea, tenéis las calcificaciones, hacéis la biopsia exerética, sale la hiperplasia ductal atípica, ¿hacéis resonancia? Nosotros en el Hospital del Mar, como tenemos la mamografía con contraste muy a mano, lo que estamos haciendo actualmente, que tenemos que ver un poco qué resultados nos da, pero estamos haciendo mamo con contraste antes incluso de la biopsia esterotáxica. Así tenemos una técnica funcional previa. Antes de hacer la biopsia ya vemos si hay alguna captación adicional o asociada a estas calcificaciones. Y luego, si en comité sale una hiperplasia ductal atípica, pues valoramos. Que es una lesión pequeña, también actualizamos el protocolo el año pasado. Si son lesiones de menos de 15 o 2 centímetros y no hay captaciones asociadas, pues consideramos que la biopsia es concordante y hacemos el seguimiento pertinente para este tipo de lesiones. Y ya que hacéis la mamografía con contraste, digamos, en el pre, que es una muy buena idea, me parece, ¿captan estas lesiones? Algunas sí. Cuando La sale verdad es que, hiperplasia ductal atípica, me refiero, ¿eh? claro, es que depende. Ahora tendría que revisarme los casos. La verdad es que aún estamos en proceso de estudiar Ajá. este tema y sí que es verdad que salen lesiones de tres, pero tampoco en un año que llevamos haciendo esto no tenemos un tamaño muestral suficiente para Vale, quizás vale. sacar conclusiones. Pero en algún caso sí que te llevas alguna sorpresa, que ves una captación tenue asociada y quizás te sale hiperplasia ductal atípica y luego si haces un exámenes asistida vacío te acaba saliendo el in situ de bajo grado o de intermedio grado. Mm. ¿Y el seguimiento, cómo lo hacéis? ¿Hacéis mamo con contraste también o hacéis A este resonancia o no hacéis mamo solo? En este subgrupo de mayor riesgo, ¿no? Que sería la hiperplasia ductal atípica y las neoplasias lobulillares, se ha planteado hacer un seguimiento con una técnica con contraste, sea mamografía con contraste o resonancia durante al menos 5 años. Eh, También hay que ver si lo estamos haciendo bien o no. Tenemos más a mano la mamo con contraste y también para las pacientes es más cómodo, sobre todo eh, si les comentas que no tienen una lesión maligna en la biopsia. Pero bueno, tenemos que verlo. De momento lo estamos haciendo, sí, sí. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. No quiero monopolizar todas las preguntas, voy a dar paso a los expertos, a las expertas, vaya, para ver los comentarios y preguntas que te pueden hacer. Lucía Graña, ¿qué te parece? Bueno, enhorabuena por la presentación. Me ha gustado mucho. Yo quería puntualizar que cuando uno estudia las B3 y se lee los artículos, yo creo que hay que tener cuidado cuando se incluyen casos de discordancia radiopatológica,
porque los porcentajes de infraestimación son mucho más altos cuando en los estudios en los que incluyen casos discordantes. Si hay algún metaanálisis que divide o que excluye los casos de discordancia y las infraestimaciones son menores. Entonces yo creo que si hay discordancia radiopatológica, eso no es de inicio por lo menos una lesión B3. Y quería preguntarte, Elisenda, por la quimioprofilaxis. En el Hospital del Mar, ¿los cirujanos o los ginecólogos dan quimioprofilaxis a estas mujeres? Bueno, es buena pregunta porque es algo que discutimos también cuando hicimos el nuevo protocolo. Sí que al menos lo intentan plantear, pero las pacientes están muy reticentes. Por eso que comentábamos de que al final no les estamos... a una paciente cuando le dices que tiene una lesión B3 no acaba de entender qué tiene, en plan, pero ¿es bueno o es malo, no? Y entonces cuando les dices que, bueno, tiene un potencial maligno incierto, quizás desarrollas una neoplasia en unos años, este fármaco te puede ayudar a que no ocurra, muchas dicen, vale, bueno, lo empiezan a tomar, pero luego cuando aparecen los efectos secundarios, pues muchas de ellas acaban abandonando el tratamiento. Entonces, de inicio lo plantean en la consulta y es algo que acordamos de plantear, pero en muchos casos hay poca adherencia al tratamiento, la verdad. Vale, enhorabuena, Elisenda, me ha gustado mucho tu presentación. Quería puntualizar varias cosas que he ido apuntando. Una, importante tener en cuenta el tipo de lesión del que estamos hablando y la teoría del lobulillo enfermo, ¿no? De Tibortot, que cuando hay un lobulillo enfermo podemos estar yendo a una zona de la lesión que a lo mejor es una B3A, B3B y que estamos no viendo in situ o infiltrante. Entonces es importante, sobre todo en las técnicas funcionales, que es donde mejor vemos toda la extensión de la enfermedad y a veces son una agrupación de microcalcificaciones que le haces el dinámico, ya sea CEM o RESO, y luego ves una captación segmentaria que, vamos, yo he visto bastantes casos así. El in situ, que no son solo micros, que a veces es mucho más la extensión que solamente esa agrupación de microcalcificaciones. Eso, entonces, yo creo que las pruebas funcionales son muy importantes aquí. Y con eso también los controles por imagen, que sean solo con mamoeco según la lesión, a lo mejor es su óptimo, ¿no? Aunque todavía no tenemos la evidencia científica suficiente, pero bueno, creo que estaría interesante seguir un poco por ahí. También recordar lo de la papilomatosis. Y bueno, hay muchos tipos de lesiones. Muy de acuerdo con hacer la resonancia, si es posible, o la mammo con contraste previa a la biopsia, porque eso nos va a ayudar mucho a identificar hacia dónde queremos ir, a dirigir la biopsia. Papilomas, lesiones periféricas son más sospechosas. La resonancia creo que es más fácil para identificar esas lesiones papilomatosas periféricas, que es a las que tenemos que ir porque son las que tienen mayor riesgo de al final ser algo maligno. Y sobre el tratamiento hormonal también me quedo dando vueltas porque es verdad que muchas veces hablamos de tamoxifeno, terapia hormonal, como si no fuera nada y no tuviera efectos secundarios y creo que realmente sí que hay muchos, nunca se habla de eso. Encima es algo difícil de entender por la paciente y que, bueno, creo que es complejo tomar esa decisión. Y más en este caso, si ya es difícil a veces cuando sabemos que tenemos un cáncer, si encima no tenemos esta incertidumbre, mucho más difícil. Y creo que más o menos era lo que quería decir. Controles, entonces me habéis dicho que por ahora estáis haciendo mammo con contraste, depende, ¿no? Sí, las seguimos durante 5 años, a la mayoría de ellas, excepto a la típica de epitelio plano, que estas sí que vuelven a cribado. También en el caso de los papilomas, por ejemplo, eso, aseguramos que se ha hecho una buena exéresis y en caso de los que no asocian a tipias y se ha extirpado toda la lesión, pues vuelven a su seguimiento habitual, ajustado por riesgo. Y en los que en esas lesiones que sí que asocian a tipia y así, pues también igual planteamos un control funcional al año para ver que todo esté correcto. Pero de momento estamos en los 5 años, ¿no? Que a mí me ha llamado la atención que quizás en los últimos artículos que se han ido publicando, cuando aparece el cáncer invasivo, suele ser a partir de los 8 o 9 años, ¿no? También plantear, ¿son cánceres invasivos
que tengan un impacto en la supervivencia de estas pacientes, ¿no? Porque a veces aquí el dilema está en que si estamos sobretratando a este grupo de pacientes. Son lesiones que van a suponer un impacto en la vida de estas pacientes o no. No sé qué opináis vosotros. A ver, Arlette, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí, estoy por aquí. Ah, A ver, yo, bueno, al hilo de lo que estáis comentando, me gustaría, bueno, primero felicitar a Elisenda, que me ha encantado. Ayer noche tuve una buena lectura de mesilla. Y bueno, me llama un poquito la atención, o sea, no para responder esta pregunta, pero yo me gustaría centrarme un poco en las cicatrices radiales y en las lesiones papilares, que son, digamos, una lesión muy de día a día, ¿no? Que, decir que me las encuentro cada 2 por 3. Me llama un poquito la atención que al principio has presentado una tabla del riesgo, el aumento de riesgo relativo para desarrollar cáncer de mama, que decías que, bueno, que se ponía en la tabla que las lesiones papilares y las cicatrices radiales sin atipia no tenían riesgo y, sin embargo, las guías nos están diciendo que las extirpemos con una BAV, ¿no? Cuando no hay atipia. Entonces, bueno, esto me llama un poquito la atención. ¿Por qué? ¿Porque estamos pensando que estamos infraestimando, como siempre, o por qué esto, no? Bueno, No yo sé qué creo te... que es porque hay que asegurar un poco de que esté bien muestreada la lesión. Es decir, siempre tenemos el miedo de que haya una atipia por allí que no estemos cazando. Entonces, al final, plantear una exéresis asistida al vacío para la paciente, obviamente es un intervencionismo, pero se hace de forma ambulatoria y en la mayoría de casos las complicaciones suelen ser leves. Entonces, si muestreamos bien esa lesión y la quitamos, también nos olvidamos de que pueda haber algo más allí. Yo creo que un poco se plantea por este tema. Vale. Y si en algún momento, entonces, digo, el manejo que hacéis en vuestro centro, si en algún momento sale atipia, ¿vais directamente a cirugía? ¿Sí o no? ¿Os planteáis alguna vez volver a, o sea, volver a hacer una biopsia asistida por vacío más extensa, tal? ¿O directamente ya cuando sale atipia vais a cirugía? Porque en los últimos congresos estaba hablando de hacer así. O sea, yo todos los últimos congresos que hemos estado, pues se planteaba que una vez hubiese atipia, iba a cirugía, ¿no? Bueno, y de hecho las guías lo ponen así también, ¿no? Ujú. ¿Vosotros manejáis así? Correcto. En el caso de las lesiones papilares siempre van a cirugía, por eso de, bueno, los patólogos también es que les gusta tener toda la pieza porque a veces es un poco complicado con la BAV o la exéresis asistida a vacío, claro, se trocea mucho la muestra y valorar los márgenes es un poco más complicado. Entonces, en estos casos, las lesiones papilares siempre a cirugía. En el caso de las cicatrices radiales, nosotros la verdad es que no tenemos tantas. De hecho, este último año yo no recuerdo quizás una o dos, pero supongo que depende del tamaño, ¿no? Lo que comentaba Xavi al principio, como la mayor parte de las atipias o el cáncer, el posible cáncer asociado a estas lesiones está más en la periferia, pues si es muy grande la distorsión, se podría plantear cirugía. Pero si fuera accesible con una exéresis asistida a vacío, quizás podríamos plantearlo. Pero yo Eso es, creo que son... Dime, Elisenda, dime. que no haya atipia, ¿no? Es decir, siempre que haya Ah, atipia, sí. ¿falta cirugía? Esa es mi pregunta. Sí, sí, yo creo que en estos dos casos, si hay atipia, a cirugía, sí. Vale, eso es por tenerlo un poco claro. Y luego la Sí. típica lesión que haces, por ejemplo, un nodulito, pues bueno, típico retroareolar, bueno, cercano al complejo areola-pezón, que le haces, que si puede ser un fibroadenoma, que así de inicio, que es una lesión nueva, le haces una PAF porque es de aspecto benigno y te sale un papiloma. Vale, entonces ahí directamente vais a una BAV o hacéis un TrueCut. ¿Qué hacéis con esto? ¿Cómo manejáis esas lesiones pequeñas cerca del complejo areola-pezón? Pues, si ya se ha diagnosticado con aguja gruesa, sí que intentamos hacer una exéresis con una BAV. Es verdad que cerca del pezón a veces es complejo, lo solemos hacer guiado por ecografía y también te puedes manejar mejor dónde situarte, intentar evitar al máximo eh, la areola, hacer un abordaje un poco eh, más por fuera de la areola y luego ir disecando si se puede con suero, con anestésico y lo intentamos manejar de esta forma, la verdad. Sí, pero me refiero, si haces una PAF y directamente te sale papiloma, ¿vais directamente a la exéresis o hacéis un paso intermedio de truco, por ejemplo?
Bueno, normalmente solemos hacer back si nos parece una lesión sólida, pero supongo que si hiciéramos una PAF y nos saliera sugestivo de papiloma, yo creo que iríamos en un contexto clínico sugestivo, ¿no? De que veas una lesión intraductal cerca del pezón, yo creo que iríamos a BAV, sí. Vale, y la última cosa, ¿estáis haciendo en todas estas cicatrices radiales? Y bueno, me has dicho que habéis comentado que lo hacíais un CEM previo, ¿no? Pero si no lo habéis hecho, por ejemplo, en todas las papilomas y en los cicatrices radiales, ¿estáis haciendo resonancia es decir, os sale ese diagnóstico de hacer resonancia en todas? Pues la verdad es que no en todas, porque los papilomas muchas veces nos ocurre que eso los diagnosticamos. Claro, en el caso de las calcificaciones sí que los tenemos más estandarizado de hacer la técnica funcional antes, pero en el caso de papilomas y cicatrices radiales, bueno, las cicatrices radiales sí, porque también irían por estereotaxia, entonces también haríamos una mamo con contraste antes. Pero en el caso de los papilomas, como primero los vemos por eco, quizás los biopsiamos, van al comité, a veces o se hace justo antes de la BAV o en algunos casos lo hacemos después. Sí. Bueno, pues eso es todo. Elisenda, Gracias. en una cicatriz radial normal, ¿cuántos pases hacéis cuando hacéis la biopsia por vacío? Si no asocia contraste, yo creo que hacemos con una aguja 10G, entre 9 y 12 intentamos. Solemos hacer esto, entre 9 y 12 pases. ¿Y el resto de expertos, Lucías, Arlet, también hacéis 12 pases o hacéis más? Bueno, nosotros hacemos dos vueltas del ENCOR, ¿no? O sea, habitualmente 2 vueltas enteras, ¿no? Son 12, ¿no? Sí. ¿Lucías? Eso, yo creo que sí, que 12. Y en cuanto a las lesiones con atipia, en B3B, nosotros sí que, bueno, ahí depende del caso, ¿no? Pero no ha pasado incluso un nódulo, que en principio parece un fibroadenoma incluso, y luego sale B3B. Le hacemos técnica funcional si no lo tenemos y hacemos el SERESI con BAV, si vemos que es posible y que la técnica es posible. Porque tenemos la tranquilidad de que en 6 meses siempre hacemos control funcional y ahí podemos valorar si queda lesión residual o no. Si queda, podemos incluso volver a hacer BAV o plantear cirugía, ¿no? Y si no queda, seguimos haciendo control con técnicas funcionales. Y en estos controles que hacéis, porque yo en los controles de distorsiones lo que veo es que la mayoría de las veces la distorsión no hemos conseguido sacarla, sigue viéndose esa estructura. Y no capta esa lesión. Bueno, a veces sigue, a veces Claro, capta un poco, ¿no? O sea, no... Ya, yo creo que aquí es también la concordancia radiopatológica que hemos hecho previa, si hemos cogido suficientes muestras, si nos quedamos tranquilos, entre comillas, hacer la concordancia post-BAV, de ver ese kit dónde queda en esa lesión y valorar si nos parece, o sea, porque a veces no capta nada después, si no capta nada, seguimos haciendo seguimiento y si hay captación, otra vez valorar si es decisión quirúrgica o rebiopsia, más o menos, sería eso. Bueno, pues creo que hemos respondido a muchas de las preguntas que se habían planteado. Yo también quería añadir que a mí me da la impresión de que en nuestro centro los ginecólogos tampoco, yo no sé si la proponen alguna vez, pero la quimioprofilaxis no se está haciendo, porque además es un tratamiento preventivo que es muy... Porque estas lesiones suelen ser muchas de ellas en pacientes que están todavía en edad fértil y son tratamientos muy penalizadores, ¿no? Para la mujer. Bueno, simplemente eso lo dejo ahí un poco. Pues nada, voy a cerrar la sesión porque el doctor Pedraza ha tenido que salir. Quiero dar las gracias a Elisenda, que ya te felicito por el buen trabajo que has hecho. Dar las gracias también a las ponentes, a las expertas, Lucía Hernández, Lucía Graña, Arlet. Lo habéis hecho muy bien. La verdad es que hemos aprendido mucho. Un poco, para resumir, muy resumido, la idea general sería
que con la biopsia por vacío hemos conseguido un mucho mejor muestreo de todo este tipo de lesiones, lo que ha llevado a que el diagnóstico de atipia o no atipia en la muestra tenga mayor precisión, ¿no? Y nos deje más tranquilos. Entonces, si no hay atipia, pues todas estas lesiones que antes se operaban, pues ahora no se operan. Y eso pues yo creo que es importante, ¿no? Y más teniendo en cuenta que con la tomosíntesis pues cada vez vemos más distorsiones. Entonces hay que ahí buscar un método correcto de qué hacer, ¿no? Y que los métodos funcionales también son un añadido muy importante para el manejo de todas estas lesiones, ¿no? Sobre todo, como ya se ha mencionado, en las hiperplasias atípicas y carcinomas lobuliares in situ, para ver si hay más captaciones, si hay una afectación segmentaria o mayor de lo que esperábamos, ¿no? Y en la cicatriz radial también, ¿no? Porque algunas distorsiones de estas puede haber alguna captación nodular en alguna de las patas que nos puede hacer pensar que puede haber algo más. Y bueno, y ese sería el resumen. Muchas gracias a todos. Podemos cerrar aquí. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós, gracias. Buen día. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. No estaba ahí, espera.